Tardes, alumnos, ¿cómo están? Bien, vamos a empezar la clase. Primero voy a tomar el apunte de la fecha del día de hoy, 9 de mayo de 2024. Bien, intervenciones de los estudiantes. Bien, bien, vamos a empezar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar, ¿no?, del discurso, ¿no? Género de discursos. ¿Qué será un género de discursos, chicos? ¿Qué será el género discursivo para ustedes? A ver, ¿quién me dice qué es el género discursivo? ¿Tienen conocimiento? ¿Han oído hablar acerca del género discursivo? ¿Mm? Quisiera saber si han oído hablar acerca del género discursivo. ¿Qué será para ustedes un género discursivo? Mis- Muy buenas noches, disculpe. Se trata de una noticia, una carta, es Ajá, una estructura que podemos nosotros formar, hacerlo. Las cartas hoy en día casi ya no se manejan, pero es parte de lo antiguo que va reflejando, se va modernizando ahorita por lo que se hace más virtual. Y lo que son los cuentos, noticieros que lo vemos tanto por las redes, por la TV, lo escuchamos por la radio, el periódico. Entonces, lo tenemos así, Miss. ah, ya, muy bien, Ramos, muy bien, excelente. Ramos Vázquez, bien. ¿Qué más me puede decir acerca de los género discursivo? El género discursivo tendrá una temática, tendrá una estructura, tendrá contenidos, tendrá estilos. ¿Tiene el género discursivo? ¿Ustedes qué creen? ¿Tiene o no tiene? Sí, Miss los tiene, también tiene primarios, secundarios, lo que es primarios, estando simples, generalmente orales, vínculo con la realidad, en lo que es la parte básica, que es lo que es primario. En lo que Exacto. es secundario, que también se asemeja a los complejos, generalmente los escritos, observación y elaboración de los primarios, que no se puede elaborar, Miss. Claro, hay género discursivo primario y hay género discursivo secundario. Justamente eso vamos a hablar hoy día, vamos a hablar y vamos a dar ejemplos también y vamos a hablar acerca de los elementos de género discursivo también. Muy bien, pero primero vamos a ver un video acerca del género discursivo para que tengan un conocimiento también amplio y también vamos a analizar las diapositivas. Y por último, van a generar ustedes un género discursivo. Para ello, vamos a tener 2 minutos o 3 minutos. Vamos a pasar un video así breve, rápido, y luego van a ustedes a hablar acerca del video que voy a pasar. Vamos a ver, voy a compartir. Hoy vamos a intentar contestar esta pregunta. ¿Qué es un género discursivo?
Para poder explicarlo con claridad, vamos a usar un ejemplo de todos los días, una receta de cocina. En este caso, la receta de sopa de calabaza y zanahoria, que es horrible, puaj, no me gusta, y por eso la elegí, porque no me gusta. Entonces voy a poder explicarte sin estar pensando en el hambre que tengo y en las ganas de comer que tengo. Rápidamente vamos a hacer 3 preguntas sobre esta receta de cocina. Primera pregunta sobre la receta de cocina. ¿Para qué se escribe? Te digo, escribí una receta de cocina. ¿Qué es lo que vas a intentar contarme? Vas a intentar contarme cómo se prepara un determinado plato. Esto quiere decir que el objetivo de la receta de cocina es explicar cómo se realiza una determinada comida. Simple y claro. Te digo receta de cocina y vos sabés que este es el objetivo de ese texto y que todo el lenguaje se va a ordenar para intentar concretar ese objetivo. Segunda pregunta, ¿cómo se arma una receta de cocina? ¿Cuáles son las piecitas? ¿Cuáles son los elementos que vamos a poner para poder armar esa receta de cocina? Para que esa receta de cocina no le falte nada y la persona que la lea realmente pueda aprender cómo preparar ese plato. Si mirás así muy por arriba la receta de cocina, te vas a dar cuenta que hay 3 bloques de información textual bien diferenciados. Vamos a verlos uno por uno. El primero, el título, que contiene el nombre del plato que queremos preparar. Sopa de calabaza y zanahoria. En segundo lugar, la famosísima lista de ingredientes. Una lista de todo lo que necesitas para hacer esta receta con sus correspondientes cantidades. La idea es que puedas ir a buscar a tu alacena a ver si tenés todo y lo que no tenés lo puedas ir a comprar. O que directamente agarres la listita y te vayas al súper y ahí compres todo lo que necesitas para hacer esta riquísima sopa de calabaza y zanahoria que no le gusta a nadie. Y por último y fundamental, la preparación o el procedimiento, una lista de pasos en orden que, si los seguís y los respetás, te deberían permitir hacer ese plato que ya te vienen promocionando desde el título. El tema es que si el que escribe la receta de cocina se distrae y le falta alguno de los pasos, probablemente esa sopa de calabaza y zanahoria se parezca a cualquier otra cosa menos a una sopa de calabaza y zanahoria. De manera tal que esos pasos tienen que estar en orden y tienen que estar completos también, no tiene que faltar ninguno. De manera tal que además de tener un objetivo, la receta de cocina también tiene una estructura. Y esa estructura se compone de un título, de una lista de ingredientes y de una serie de pasos a los que vamos a llamar procedimiento. Tercera pregunta que vamos a hacernos sobre esta receta de cocina. ¿Cómo está escrito el texto? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cómo se utilizó el lenguaje para poder escribir esta receta de cocina? Si leemos ahí la preparación, dice pele y corte en cubos la calabaza, pique la cebolla y la zanahoria. Esto quiere decir que me están tratando de usted. Por lo tanto, el tipo de lenguaje que utiliza es formal y además de formal es técnico. ¿Qué quiere decir que es técnico? Que para poder cocinar tenés que saber ciertas cosas. Tenés que saber cómo prender un horno, tenés que saber qué es el fuego moderado. Si la receta es un poquito más complicada, tenés que saber, por ejemplo, qué es un baño de María, tenés que saber, por ejemplo, qué es cortar en juliana. Todos esos conocimientos son conocimientos técnicos, a pesar de que hay mucha gente que los tiene, porque la cocina es algo que está presente en el día a día de cualquier persona.
siguen siendo conocimientos técnicos. Por eso la receta siempre es un texto que tiene algunos elementos técnicos. Más compleja la receta, más elementos técnicos va a tener. El lenguaje, además de ser formal, podría ser informal. Viste que hay algunos cocineros que se quieren hacer los cancheros y entonces te tratan de vos. En vez de decir corte en cubos la calabaza, te van a decir corta en cubos la calabaza. Y eso está bien, sí, vale, porque el lenguaje, las normas nunca son muy rígidas. Por otro lado, también hay otra forma tradicional de escribir la receta de cocina, que es la impersonal. Si en vez de decir corte o cortá, te van a decir cortar. De manera tal que ese verbo no está conjugado, está en infinitivo. Al no estar conjugado no hay ninguna persona que realice la acción. Por ende, la puede realizar cualquier persona. Esa es la idea de la impersonalidad. En una receta de cocina al menos. Prueba el serum antiedad Bitter Effect de Pond's H Miracle. Bien, entonces, ¿qué es un género discursivo en base a todo esto? El género discursivo es la utilización del lenguaje para lograr un fin determinado. Es decir, es acomodar el lenguaje para lograr el objetivo que me propongo. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si vos necesitas pedirle plata a tu mamá o a tu papá, vas a ir y les vas a decir, ay mamita querida, yo que te quiero tanto, sos la mamá más linda del mundo, ¿no me prestarías 100 pesitos? Ahora, si tu mamá abre la puerta de tu cuarto cuando estás chateando o hablando por teléfono con un amigo o con una amiga, no le vas a hablar de la misma manera. Le vas a decir, ay mamá, respetá mi privacidad, no te das cuenta, no puede ser que seas así. El lenguaje se adapta al fin o al objetivo que tenemos. Nosotros no nos damos cuenta, pero automáticamente en nuestra cabeza el lenguaje se va acomodando de la mejor manera para lograr el objetivo que nos proponemos. ¿Viste las navajas suizas? Esas navajas que tienen muchas herramientas. Es un solo elemento, una navaja. Pero si necesito cortar, saco la tijerita. Si necesito destapar la botella, saco el sacacorcho. Si necesito cortar, saco el cuchillito. La idea es que es un solo elemento, pero sirve para muchas cosas. Es dúctil. El lenguaje también es un solo elemento, son 27 letras, nada más. Pero todo lo que pueda hacer con esas 27 letras está determinado por la forma en la que lo puedo acomodar. Y el lenguaje se puede acomodar de muchísimas maneras. Los géneros discursivos, entonces, son la forma en la cual acomodamos el lenguaje para lograr el objetivo que nos proponemos. La segunda cosa que podemos decir sobre los géneros discursivos es que pueden describirse. Es decir, yo te puedo contar cómo es un género discursivo. Nosotros, de hecho, sabemos usar muchos géneros discursivos por imitación. Por ejemplo, si yo te doy 3 cartas y te digo léelas y ahora escribe una igual, vos lo vas a poder hacer por imitación. No necesitas que nadie te lo explique. Lo ves, lo analizas y automáticamente vas a poder reproducirlo. ¿Eso por qué? Porque tiene elementos que se repiten siempre. Entonces, puede escribirse un género discursivo siempre utilizando 3 elementos. ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿Cuál es la estructura? ¿Y cuál es el tipo de lenguaje que utiliza? ¿Te acordás que las 3 preguntas que nos hicimos sobre la receta de cocina apuntaban a esto? A un objetivo, una estructura y un tipo de lenguaje determinado. Otro ejemplito te voy a dar. Este es bien sencillo, es un chiste malísimo y como es malísimo me encantan porque me fascinan los chistes malos.
Una rata dice, ¿qué haces ahí sentada? Y la otra rata le contesta, estoy esperando un ratito. Me hizo reír mucho este chiste, ok, es malísimo y a vos probablemente no te haga reír y decís, este hombre es un tonto por reírse de esto. Sí, es verdad, tenés razón, me encantan los chistes malos. Te hago la pregunta y vamos a lo nuestro. ¿Para qué se escribe un chiste? Pensalo. ¿Para qué se escribe un chiste? Siguiente pregunta. ¿Cómo se escribe un chiste? Este chiste en particular, ¿cómo se escribe? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza habitualmente un chiste? Y la respuesta es la descripción de nuestro género discursivo chiste. ¿Para qué se escribe? Para hacer reír. ¿Qué forma tiene? Dialogal, es un diálogo. Generalmente los chistes son pequeños diálogos. ¿Y qué tipo de lenguaje utiliza? Informal, esto es cero formal, es el lenguaje coloquial, el lenguaje de todos los días. Estas ratas hablan como hablamos nosotros diariamente con nuestros amigos, con nuestros padres, con la gente cercana. Género discursivo, chiste. El objetivo, hacernos reír. Y ahí tenemos la utilización del lenguaje para lograr un fin determinado. Tenemos una estructura y tenemos un tipo de lenguaje, lo que quiere decir que puedo describirlo como se puede describir un género discursivo. Género discursivo en este caso, entonces, chiste. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es un género discursivo? Es la utilización del lenguaje para lograr un fin determinado. Cada vez que hablamos o escribimos, hacemos uso de un género discursivo sin darnos cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que escribimos o hablamos, acomodamos el lenguaje para lograr el objetivo que nos proponemos. Y por último, habíamos dicho que un género discursivo puede describirse utilizando siempre los mismos tres sencillitos elementos. Tiene un objetivo, tiene una estructura y tiene un tipo de lenguaje. Eso es todo por ahora. El próximo paso. Bien, entonces ya saben qué es el género discursivo, ¿no? A ver, ¿qué han entendido del video? Quisiera saber qué han entendido del video acerca del género discursivo. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes pueden participar? Levanten su manito. A ver, chicas. A ver, Doris. A ver, ¿qué has entendido, hijita, acerca del género discursivo según el video? Buenas noches. Buenas noches, Doris. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miss. Voy a hablar referente a lo que entendí del género discursivo. Es con la finalidad de cumplir un objetivo y se basa en procedimientos. Se basa, por ejemplo, hablo de una receta de una comida, Exacto. utilizando palabras concretas, como también dice, como se dice. El nombre de la comida, del plato que vamos a preparar, ¿no? Y ahí viene los ingredientes, viene el porcentaje, mejor dicho, qué insumo vas a Ah, los utilizar. ingredientes, ¿no? Y Que va. después viene también lo que es la preparación. Ujú. Viene el nombre primerito, el nombre de la receta, ¿no? Sí, el nombre de la receta, después viene la preparación, no, después vienen Los los ingredientes. ingredientes. Ujú. Sí, ingredientes y después viene la preparación, dice Ah, con palabras que tú puedas llegar a ¿serán hacerte palabras entender, ¿no? formales? ¿Será un lenguaje formal o informal lo de la receta? ¿Qué decía? Formal, Ajá, era formal, sí, formal, ¿no? Era formal, sí. formal, no era informal. Ese es mi, ese Muy es bien, mi, Doris, excelente, sí. muy bien, excelente, Doris. Bien, levantó por la mano ahí Ítalo. Ítalo, levantaste la mano. Hola, hola, buenas noches. Sí, acerca del video puedo deducir o he podido captar, ¿no? En este caso el género discursivo busca presentar un punto de vista claro y persuasivo, ¿no? Sobre un tema específico. En este ejemplo vimos una receta de cocina, ¿no? Donde
creo que está respaldado por la evidencia y el razonamiento, ¿no? Porque paso por paso nos va indicando a dónde queremos llegar, que es hacer la sopa de calabaza, creo era, ¿no? Ujú, el objetivo, ¿no? Que él El hablaba acerca objetivo, de un objetivo, ¿no? Claro, el claro. objetivo vendría a ser cómo vamos a preparar esa receta que la persona que ha presentado esta receta, ¿no? El objetivo de la persona que él está presentando la receta es que aprendan a preparar, ¿no? Que aprendan a preparar. Ese es el objetivo, ¿no? Después ya venía lo que era el tipo de lenguaje, que era un tipo de lenguaje formal, claro. ¿Y la carta qué será? La carta, una carta dirigida, no sé, a la, o un memorándum, ¿ya? Un memorándum, o un oficio, ¿qué será? ¿Un género discursivo de lenguaje informal o formal? Formal, obviamente, ¿no, profesora? Claro. Formal. Claro, Formal, mal, ¿no? Porque va dirigida a una, a una persona con un cargo, una profesión, ¿no? con Con unos contexto límites, específico, ¿no? Con contexto claro, específico. claro, porque va dirigido hacia todo lo que es profesional, un documento, ¿no? Por ejemplo, uno como docente, si vas a hacer una solicitud, ¿no? O como estudiante que vas a hacer una solicitud, vas a emplear un género discursivo de lenguaje formal. El informal, ¿dónde iría el informal? Este género discursivo de lenguaje informal, casi no estructurado, ¿no? ¿Dónde iría este género discursivo? En un chiste, como presentó en el ejemplo, bro. Ujú, en el chiste puede ir en el Ujú. chiste. También en una conversación, ¿no? Que Claro, tú obviamente. hablas con una persona, ¿no? Por ejemplo, daba un ejemplo acerca del hijo, ¿no? Con su mamá, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Qué género discursivo nosotros vamos a emplear, ¿no? Si es que somos profesionales o alumnos o nos dirigimos a una institución, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje vamos a emplear? Ojo, y también tiene que tener un objetivo, por eso él hablaba bastante de objetivo, porque si yo voy a presentar como alumno, voy a presentar una solicitud de repente dirigida, no sé, a un director, ¿no? De una institución X, para que me dé unos documentos, ¿no? De repente un certificado de estudio. Voy a dirigirme de repente a la directora, en este caso, ¿no? Entonces, ahí tengo que tener yo un objetivo, una estructura, un lenguaje que sea formal, ¿no? Formal. En cambio, si yo voy a entablar de repente una conversación con una amiga, de repente mi promoción, ¿no? Eh, que después de tiempo nos vemos, ¿no? De repente ahí no voy a emplear, tengo sí un fin, ¿no? De repente un fin tengo, pero voy a emplear un lenguaje Informal. informal, ¿no? Un lenguaje Por eso nos informal. dice, pues, profesorita, que el género discursivo puede variar, ¿no? Según el contexto, el Exacto. público y el propósito de la situación, ¿no? Claro, excelente. Según el contexto de la situación que se dé, ¿no? Varía este lenguaje discursivo. Muy bien, Ítalo, excelente. Muy bien por tu participación. Bien. ¿Alguien más desea comentar algo, algún ejemplo de repente de lo que ha entendido, ¿no? Del lenguaje discursivo, ya sea del lenguaje formal o del lenguaje informal? Chicas, ¿alguien? A ver. Bien, vamos a pasar leer la diapositiva, ¿ya? A ver, vamos a ver quién va a intervenir en la lectura de la diapositiva. Levanten sus manitos en lo que es, ya hicimos el análisis, conocimientos previos, hicimos ya lo que son eh, el video, ¿no? Análisis del video. Y ahora quiero la comprensión lectora de las diapositivas. A ver, ¿quién desea participar en la lectura? A ver, muy bien, estoy tomando nota para que no se me pase.
Bien, tengo a Delcy, Ramos, Araceli y Marisol. ¿Alguien más que no he leído, que me haya levantado la mano y no le he tomado en cuenta? Son 3. Bien, vamos entonces a analizar la diapositiva, ¿ya? Bien, vamos entonces a empezar. Bien, vamos a empezar con el primerito para entender. Bien, Delcy, a ver, ¿puedes leerlo por favor, la diapositiva, si fueras tan amable? Ya, Miss. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Miss. Voy a leer. ¿Qué son los géneros discursivos? Los géneros discursivos abarcan enunciados del lenguaje que mantienen similitudes entre sí por la temática, el estilo verbal o la composición. De por sí, solos los enunciados no tendrían sentido. Bien, ¿qué nos quiere decir este texto, Delcy, hijita? Nos dice ahí, un género discursivo abarca un enunciado de lenguaje, ¿no? Que mantiene similitud entre sí, claro, porque todos empleamos el lenguaje, ¿no? De repente un lenguaje que empleamos, de repente el español puede ser, ¿no? Mantiene similitud de repente con otros, ¿no? Que son del mismo país, ¿no? De Perú, ¿no? En este caso. También nos dice una temática, ¿no? Es por sí la temática, el estilo verbal o una composición, ¿no? Claro, todos, casi en su mayoría, contienen en este género discursivo una temática, ¿no? En el caso de la receta de cocina, tenía una temática. Estaba ahí las letras grandes, estaba también un dibujo, ¿no? Ahí está la temática. El estilo verbal, ¿no? El estilo verbal, ese estilo verbal, ¿cómo era ese estilo verbal? Delcy, cariño, ¿cómo era ese estilo verbal? ¿Era formal o informal el de la receta? Formal, Miss, porque ahí está mencionando todo sobre Exacto, la receta, la preparación. eso, ¿no? Ahí estaba la composición, ¿no? Dentro de esta receta estaba la preparación, ahí estaba esa composición que dice acá, ¿no? Claro, como para preparar los ingredientes, todo, Miss. Exacto, ¿no? El paso a paso, primero que va, cómo va. Y es importante porque hay veces de esas recetas uno aprende a cocinar, ¿no? A veces uno no sabe un plato de, de comida, ¿no? Y desea preparar de repente unas albóndigas o desea preparar de repente un fettuccini de langostinos, algo, ¿no? Sofisticado de repente. Y ahí está la receta, ¿no? Muy bien, Delcy. Ya, Miss, muchas gracias. Gracias, hija. Gracias por participar. De por sí solos los enunciados, no dice o composición, de por sí solos. Los enunciados no tendrían sentido, claro, si no se da todo esto anteriormente mencionados, no tendrían sentido, ¿no? Una receta, si es que te la dan de repente y no hay preparación, no hay una composición ahí, de nada sirve, ¿no? Que te den solamente los La ingredientes. receta. No, Claro, ahí mismo ya no podrías ni cómo preparar, pues si tienes los ingredientes tendrás que ingeniarte qué hacer con esos ingredientes para que puedas preparar una comida típica. claro, ¿no? Y si no te da la preparación menos, no solamente imagínate que en una receta te den solamente los ingredientes y no te den cómo tienes que preparar. No tendría sentido, ¿sí o no? Claro, Miss, ahí ya estás en las nubes. Claro, ¿no? Entonces, para ello, como dice acá, bien dice, ¿no? Si no se da todo esto de por sí solos, ¿no? Los enunciados no tendrían ningún sentido. Muy bien, gracias, Delcy, por participar. Bien, ahora tenemos ahí a su compañerita Ramos. Ramos, ¿puedes leer la parte verdecita? La palabra discurso hace referencia a la comunicación hablada o escrita que mantiene coherencia en sus enunciados.
y la palabra género hace referencia a un tipo de categoría moldeada y orientada a un propósito como el arte, la música, la literatura o el idioma. Los géneros discursivos no deben confundirse con los géneros literarios, que son modelos en los que se agrupan los textos literarios. Muy bien. A ver, ¿qué nos quiere dar a entender esta diferencia que hay, ¿no? De la palabra discurso y género discursivo. A ver, nos habla Miss de... Por ejemplo, en el discurso, ¿no? Nos dice, hace referencia a una comunicación hablada o escrita, ¿no? Eh, con coherencia en los enunciados, ¿no? Eh, Ese es el discurso, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, ¿no? Un orador habla, eh, hace referencia a una comunicación hablada, ¿no? O también si vas a realizar de repente o en escrita, ¿no? Un libro, una obra literaria, ¿no? Puede ser, ¿no? Claro, Miss, ese también lo que está expresando ahorita su clase. Usted también nos está, ese es el género que estamos haciendo de la, ¿cómo decir? Una literatura, de su curso, Claro, que expresa todo el tema, paso, parte, todo lo que tenemos, su título, todo eso, Miss. exacto, ¿no? Es que Entonces, tiene coherencia, profesora, lo que usted está ah, diciendo, y eso claro, vendría a ser parte de un discurso. tiene que tener coherencia con lo que, por ejemplo, con un orador. Imagínate un orador que esté hablando sobre un determinado tema, ¿no? Y que él al hablar no tenga coherencia con lo que está manifestando, ¿no? Entonces, no lo vamos a poder entender, ¿sí o no? O lo podrían entender ustedes. No, ¿verdad? No, Entonces, Miss. en este discurso, ¿no? En esta palabra que dice discurso, hace referencia a la comunicación hablada, o sea que se puede entender, ¿no? Puede ser hablada o como también escrita, pero se tiene que entender, porque ahí se habla con coherencia, ¿no? No voy a estar como el Chavo del Ocho, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, ¿no? ¿Se acuerdan? Es igual para mí como su idioma que está ahorita expresando lo que es el español, porque si nos dice la clase que es literatura y nos habla en inglés y nosotros no lo vamos a entender, ¿cierto? Bueno, algunos que todavía nos falta Claro. y otros que sí realmente entendemos, si no va a decir todo dispersivo, no, entre la clase de español y resulta me dando una explicación en inglés. Exacto, ¿no? Entonces ahí como que no hay una buena comunicación, se puede decir. Bueno, para el que entiende inglés bien, pero para el que no entiende, ¿no? Se le hace complicado, se le hace difícil, ¿no? Entonces, pero sí sería un género siempre y cuando, ¿no? Porque para otros del inglés normal, ¿no? Para ellos sí, o sea, eh, sí lo pueden entender, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? eh, en el idioma, ¿no? Que nosotros vamos a manifestarlo, ¿no? Vamos a manifestarlo. La palabra género hace referencia a un tipo dice de categoría modelada, ¿no? Un género modelado, ¿no? Tipo de género modelado y orienta a un propósito, ¿no? Por ejemplo, este, este género, ¿no? Eh, de una obra literaria, ¿no? Tiene un género literario modelado, ¿no? Modelado, ¿no? Modelado. ¿Por qué? Porque va a utilizar palabras técnicas, va a utilizar de repente un vocabulario con un léxico nuevo, ¿no? Un vocabulario nuevo. Léxico es vocabulario, ¿eh? Un vocabulario nuevo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita les he dicho léxico, ¿no? De repente algunos no entienden o no saben lo que es léxico, ¿no? El léxico viene a ser un vocabulario, ¿no? Entonces, emplean un lenguaje, una comunicación
modelada, ¿no? En este caso, pues, formal, ¿no? Como el arte, la música, la literatura o el idioma, ¿no? En este caso, por eso nos dice acá, ¿no? En la literatura o en el idioma también, ¿no? Que emplean, ya sea el inglés, el francés, el alemán. Los géneros discursivos no deben confundirse con géneros literarios. Claro, no se confunden porque un género literario ya está eh, dirigido hacia algo, ¿no? Hacia los lectores, ¿no? En este caso, por ejemplo, a los que les encanta la literatura, ¿no? Un género literario, por ejemplo, no sé, de las obras literarias, de repente de romanticismo, puede ser un género literario de romanticismo, o un género literario también. ¿De qué más hay géneros literarios? ¿De qué más género literario de... Uno puede Mi- ser romanticismo de tragedia también, ¿no? de obras Claro, literarias. obras literarias, son se puede decir, ¿no? Tipos de obras literarias. En este caso, si yo quiero leer de repente una obra literaria de Frank Kafka, ¿no? La Metamorfosis, ¿no? Es una obra literaria, ¿no? De tragedia, ¿no? También puedo leer a William Shakespeare, ¿no? Es una obra literaria de género romántico. Entonces, tenemos que este va dirigido a esos géneros literarios, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Para esas personas. En cambio, un género discursivo es para todo tipo, ¿no? Un género discursivo puede ser la receta, puede estar en la receta, puede estar en un chiste, ¿no? En una conversación. Entonces, es diferente a un género literario. Porque un género El periódico en qué género se encontraría, profesora? ¿En el discursivo también? en el discursivo, claro, las Claro. noticias, el género discursivo, porque tú en una noticia vas a encontrar de repente de deporte, ¿no? En un periódico, ¿sí o no? En un periódico también hay una parte de deporte, ¿sí o no? Hay una parte de también, también vas a encontrar de repente por ahí Farándula, comedia, anuncios, comedias, también puedes encontrar también anuncios de trabajo, ¿no? de todo Entonces, tipo. de todo tipo, ¿no? De todo tipo hay en un periódico. Entonces, es un género es un género discursivo, ¿no? Es un género discursivo, el periódico, ¿no? En este caso. En cambio, un género literario no, está ya predeterminado para las obras, ¿no? Que uno quiere leer, eh, como ya les comenté, acerca de género dramático o de tragedia, ¿no? Eh, en cambio, el género discursivo es para todo tipo, ¿no? Para todo tipo. Bien, vamos a seguir pasando. A ver, ahora lee su compañerita Araceli. Araceli, ¿estás ahí, hijita? Araceli. Mis buenas Buenas noches. noches, Araceli. ¿Cómo estás? ¿Puedes leerlo, por favor, a continuación Ya, del género discursivo para que se nos quede bien en claro? ya. Concepto de género discursivo. El concepto de géneros discursivos fue propuesto por el teórico y filósofo ruso Mikhail Bakhtin y alude a un conjunto de enunciados estables del lenguaje, la cultura, los factores lingüísticos y las instituciones, y que permiten ordenar la comunicación, tanto escrita como oral. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir este fragmento cuando nos dice eh, características determinadas, ¿no? La cultura, los factores lingüísticos, instituciones. Por ejemplo, en la cultura, ¿no? ¿Qué puede ser? De repente,
los chistes, ¿no? Según en una determinada zona, ¿no? De repente, de acuerdo a su cultura, vas a tú realizar chistes o de repente puedes cuentos, ¿no? Un mito, un cuento, Claro, un cuentos, ¿no? cuento, ¿no? De Un mito. Chuyachaki, ¿no? De Chuyachaki, ¿es de dónde Chuyachaki? Los cheques de la selva. De la selva, ¿no? El Eh, Chuyachaki, por ejemplo, es de la selva, ¿no? Y después hay más. Yo tenía un cuentos de las culturas tanto de la sierra, de la selva, ¿no? Y ahí está pues el Chuyachaki. Y hay varios cuentos bonitos, ¿ah? Impresionantes, cuentos La runa antiguos. mula también. ¿De qué? Perdón. La runa mula. La Es un runa cuento mula, de acá de ¿no? la selva. Sí, El sí, Ayaymama también. el Ayaymama, Ajá. excelente, claro, ¿no? Entonces son culturales, ¿no? De la cultura, es un género discursivo, ¿no? Cuento, pero según la cultura, ¿no? Como acá bien nos dice, ¿no? Características determinadas como la cultura. Factores lingüísticos, por ejemplo, dentro de la cultura vas a encontrar estos factores lingüísticos. En las instituciones, ya, por ejemplo, como les hablé, ¿no? ¿Cómo se llama? Un memorando, una solicitud para una determinada institución, ¿no? Y que permite ordenar la comunicación tanto escrita como oral, claro. Va a determinar esto la comunicación, ¿no? Que va a haber. Y esta comunicación, como bien lo saben, puede ser escrita o puede ser oral, ¿no? Puede ser oral. Acá también nos dice un ejemplo. Marisol, ¿puedes leer el ejemplo, por favor, si fueras tan amable? Marisol, hijita, ¿estás ahí? Ok, Miss, buenas noches. A ver, por ejemplo, un artículo científico y una nota periodística pertenecen a géneros discursivos diferentes. Sin embargo, todos los artículos científicos comparten ciertas especificaciones que lo defienden como tal, y todos los artículos periodísticos comparten ciertas características que lo definen como tal, cada grupo o categoría en su género discursivo diferente. Gracias. Muy bien, nos dice acá una nota periodística, ¿no? Pertenece a un género discursivo. Sin embargo, todos los artículos científicos comparten ciertas especificaciones que definen como tal, ¿no? Claro, porque hay diferentes artículos científicos, ¿no? Puede haber un artículo científico en el ámbito tecnológico, un artículo científico también puede ser en el ámbito de las conductas humanas, ¿no? Entonces, hay diferentes artículos científicos, ¿no? Diferentes Profesor, artículos científicos. Dime, Ítalo. profesorita, la Biblia, ¿en qué género discursivo estaría? Ideológico, Ideológico, ¿no? ideológico, porque según hay ahora diferentes tipos de religiones, ¿no? Pero son ideológicos, ¿no? Ideológicos. Por ejemplo, los mormones tienen otro tipo de Biblia, los evangélicos, ¿no? Eh, Diferente a lo del católico, ¿no? Entonces, es ideológico, ¿no? Es ideológico. Bien, nos dice acá también artículos periodísticos comparten ciertas características que lo definen como tal. Cada grupo o categoría es un género discursivo claro, diferente, porque hay diferentes variedades de géneros discursivos, ¿no? Bien, género discursivo acá para terminar ya, y luego vienen los elementos, las características y luego los elementos. Bien, ¿y quién me levantó la manito? ¿Quién desea leer? A ver, ¿alguien por ahí? A ver, lo leo yo, ya que estoy conectado con el audio. Ítalo, Género, léelo. dis- género discursivo. En cada uno de estos ámbitos se necesita la palabra como mediadora y los géneros discursivos son estructuras que contienen y ordenan,
de forma particular las palabras de un hablante. Son géneros que tienen como función la comunicación entre un hablante o emisor y un destinatario o receptor. El emisor utiliza ciertas herramientas lingüísticas para la elaboración del mensaje y su correcta interpretación por parte del receptor. Ahí está la ultimita, ¿no? Es la que, ¿qué nos dice ahí este texto en sí? Que el Que emisor, la... ¿no? Ajá, sí, dilo, Ítalo. No, no, sí, sí, le escucho, profesora, disculpe. Que... No, que el emisor utiliza ciertas herramientas, ¿no? Lingüísticas. En este caso, pues, el emisor discursivo, se puede decir, de un periódico, de una noticia, utiliza ciertas herramientas, ¿no? Lingüísticas, ¿no? Para llegar al receptor. Y dentro de estas herramientas lingüísticas tiene que haber una elaboración de mensajes, ¿no? Correctos, para que haya una buena interpretación, una correcta interpretación, para que el receptor pueda, eh, ¿cómo se llama? Interpretarlo, entender, Analizarlo y interpretarlo, entender. entenderlo, ¿no? Interpretarlo y entenderlo, ¿no? Porque si a uno pues le mandan no sé, a uno que es profesor le mandan, no sé, un documento, ¿no? Donde haya palabras técnicas de, no sé, de otra profesión, nosotros vamos a estar volando ahí, ¿no? De un abogado, de un ingeniero o de alguien, ¿no? Entonces vamos a estar ahí perdidos, ¿no? Entonces, tiene que haber, ¿no? Según a dónde vas dirigido, a dónde va dirigido, ¿no? Por ejemplo, los profesores vamos a entender bastante lo que es la parte de corrientes pedagógicas, lo que es corrientes conductistas. Vamos a ver esa parte, ¿no? Vamos a saber de Piaget, vamos a saber de Pavlov, de María Montessori. Vamos a tener una buena conversación, pero si nosotros conversamos con otra persona de otro campo, como que ahí no va a haber una buena comunicación, ¿no? Bien. Eh, un género discursivo que más nos dice, a ver, léelo, Ítalo, discúlpame. ¿Puedes leer la Ya, parte verde, por ya, favor? profesorita, no hay ningún problema. Género discursivo. Los géneros discursivos son enunciados estables del lenguaje que se agrupan en base a características en común y que se mantienen durante toda la situación comunicativa. Todo enunciado puede reflejar la individualidad del hablante, pero no todos los géneros se permiten absorber un estilo individual o personal. A ver, ¿qué nos quiere decir esto, Ítalo? A ver, los géneros discursivos se agrupan en Dice, características. todo O sea, enunciado. o sea que todos los géneros discursivos establecen o se agrupan características en común, ¿no? Exacto. De lo que yo decía, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que decía? Claro, Características en común, por ejemplo, profesores, ¿no? En este caso, ¿no? Porque si nos podemos hablar con otra persona, no lo vamos a poder entender, ¿no? Tenemos que tener algo en común, ¿no? en común, ¿no? Claro. Por eso ahí nos dice, ¿no? Que no todos los géneros se permiten absorber un estilo, dice, individual o personal. Exacto, ¿no? Individual o personal. Muy bien, gracias, Ítalo, excelente tu participación. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Características de los géneros discursivos. A ver, ¿quién lo puede leer, chicas? ¿Alguien? A ver, por favor. Voy a decir a ver quién. A ver, por ahí. Voy a ver quién lo puede leer. A ver, voy a ver. Lo va a leer su compañerita. A ver. ¿Hay quién no ha participado? Doris. Doris, ¿estás ahí? Doris. Sí, profesora. A ver, Doris. Aunque Doris ya participó. Doris tiene acá participaciones. Doris sí. A ver, alguien no tiene. A ver, vamos a ver, Doris si participó. A ver, vamos a ver, a ver, Frida hoy día. Frida, ahí está Frida. Frida, ¿estás ahí? Frida. ¿Está ahí Frida?
A ver, vamos a ver quién más está. Voy a tomar la, ¿cómo se Profesora, llama? buenas Ya, noches. Yo no Ver- puedo leer, profesora. ya, Verónica, muchas gracias. Lee, hijita, por favor. Ya, mis, ay, solo que voy a estar agrandándolo, mis, por eso no, porque estoy con celular. Ah, ya, ya. Sí, por favor. Ahí A ver si me... también. Sí, mi cita, un favor, por eso. Ya. Tengo que leer el... Características, la primerita. Sí, sí, sí. Ya, a ver, características de los géneros discursivos son enunciados que mantienen coherencia dentro de un contexto determinado. Son un reflejo de las condiciones externas del hablante como la influencia de la cultura, los factores sociolingüísticos, la capacidad de interacción con otros, entre otros factores. Ordenan la comunicación sin el reconocimiento de los géneros discursivos. La comunicación no resultaría efectiva o se prestaría a malas interpretaciones. Son dinámicos debido a que se desarrollan en el tiempo y permite dar coherencia y significado a la acción de un individuo. Estás contextualizado en un ámbito cultural, idiomático o contextual, determinado como un aula escolar, una reunión de profesionales o un texto literario. Construye. Ay, perdón, discúlpame. Ya, ahora sí. Construyen estructuras, ¿no? A ver, mis, disculpe. Construyen estructurales sociales como un grupo de estudiantes, uno de profesionales o de aficionados. Eso es Muy todo. bien. Gracias, hija. Bien. Marisol, a ver, ahí está. Bien, nos dice, son enunciados que mantienen coherencia dentro de un texto determinado. Claro, porque mantienen coherencia, ¿no? En una receta, por ejemplo, como ya la vimos, ¿no? Mantiene coherencia. Igual hasta en el chiste también mantiene coherencia, ¿no? Según el contexto, ¿no? Determinado. En este caso, la receta y el chiste son completamente diferentes. Son reflejo de las condiciones externas hablante, como la influencia de la cultura, ¿no? Como les decía, ¿no? Los cuentos, ¿no? De la sierra son diferentes a los cuentos de la selva o los cuentos de la costa, ¿no? Ahí mantienen una influencia cultural. Los factores sociolingüísticos también, ¿no? Factores sociolingüísticos según en las culturas, ¿no? Cómo hablan, su manera de hablar, de expresarse, son completamente diferentes según la sociedad, ¿no? Diferentes lenguajes. Por eso nos dice sociolingüístico. La capacidad de interacción con otra persona, ¿no? Es según donde nos contextualicemos, ¿no? Se va a dar esta interacción, ¿no? Esta capacidad de interacción en un género discursivo. También nos dice en otros factores, ¿no? Otros factores que se presenten estos, ya sea en los idiomas, ¿no? Ya sea de la selva, ya sea idioma ayaninca o el quechua, o de repente un idioma extranjero, ¿no? De argentino o Brasil, ¿no? O puede ser un portugués, ¿no? De Brasil, por ejemplo, es el idioma portugués, ¿no? El portugués. Eh, ordenan la comunicación sin el reconocimiento de los géneros de discurso. Ordenan la comunicación sin reconocimiento de los géneros discursivos. La comunicación no resultaría efectiva, claro, si no hay un orden, no hay una estructura en lo que vamos a decir de repente de una receta o un chiste, ¿no?
no va a haber una buena comunicación, ¿no? Por eso nos dice acá, no resulta una efectiva, ¿no? Una efectiva comunicación. Si no sería unos malos interpretaciones, ¿no? Si no tenemos una estructura, si no hay una buena comunicación en este género de discurso, habría una mala interpretación. Son dinámicos debido a que se desarrollan en el tiempo. Claro, son dinámicos. Por ejemplo, un chiste es dinámico. También según cómo lo digan, ¿no? En una receta también, ¿no? Tiene que tener su estética, ¿no? Tiene que tener de repente su dibujito, ¿no? Esta receta para que sea atractiva, ¿no? Y por eso acá nos dice, son dinámicos debido a aquellas que se desarrollan en el tiempo, permiten la coherencia, ¿no? En esta parte dinámica tiene que haber coherencia y también tiene que haber significado de la acción por parte de un individuo, ¿no? En este caso, pues, el que hizo la receta o el que hizo el chiste. Están contextualizados en un ámbito cultural, claro, como ya lo manifestamos, o dinámico, contextualizar determinado como un aula escolar o una reunión de profesionales o un texto literario, claro, según el contexto donde vamos a querer. Por ejemplo, el contexto de pueblo de las recetas, los que les encantan las personas que les encantan las recetas van a querer, pues, van a ver siempre en los blogs de recetas, ¿no? De repente los que llevan gastronomía van a querer bastante ver, averiguar acerca de las recetas, ¿no? O de repente una persona que le gusta cocinar, ¿no? En este caso, es según el contexto, ¿no? También nos dice acá, por eso nos dice un aula escolar, a los chicos saber qué les gusta de un aula escolar, ¿no? ¿Qué género discursivo les gusta a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Tenemos que ver qué les gusta, qué les agrada para hacer en ellos un género discursivo en nuestra aula. Tenemos que conocer bien a nuestros chicos del aula, a los jóvenes o a los niños también, qué género discursivo les gusta, qué cuento, o en los jóvenes, qué tipo de obra literaria les encanta, ¿no? Para hacer con ellos de repente en el aula un género discursivo literario, ¿no? De repente de una tragedia, de una novela, o en los niños, qué género discursivo de un cuento les gusta, ¿no? Les agrada para poder a ellos hacer lo que ellos elijan, ¿no? Una reunión de profesionales, ¿no? Que es completamente diferente, ¿no? Cada quien en su campo, en su especialidad, ¿no? Como ya lo mencionaba anteriormente. Bien. Como dijo su compañera al inicio, hay género discursivo primario y género discursivo secundario, ¿no? A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Género discursivo. A ver, chicas, participen. Ya que nadie participa, creo que lo leo yo. A ver, Buenas a ver, noches. Ahí está Gladys. Hay que dar la oportunidad a Diana o Gladys, creo. A ver, Gladysita, a ver, Gladysita. A ver, ¿puedes leerlo, por favor, Gladysita, el género discursivo primario? Ya, Miss, le estoy agrandando, por favor. Ya. Son géneros discursivos que hacen referencia a la comunicación cotidiana e informal, que se caracteriza por ser simple, espontánea, elocuente. Por ejemplo, una conversación entre amigos. Bien, ¿qué nos quiere decir este género discursivo primario, ¿no? ¿Qué nos quiere decir, Gladysita? Podría ser una conversación que sale espontáneamente, Miss.
Eso, excelente, claro, una conversación que sale de tú con tu compañera, ¿no? De tu amiga, ¿no? Es algo espontáneo, es elocuente también, porque imagínate que la veas después de tiempo, de años, ¿no? O sea, va a ser elocuente, tú le vas a contar tus cosas, ¿no? Puedes contarle de repente algo alegre o algo triste también, pero es algo, bueno, en lo alegre es algo elocuente, ¿no? De repente, no sé, algo te pasó, ¿no? Entonces le puedes contar. Entonces es espontáneo o elocuente, ¿no? Muy bien, Gladysita, gracias por tu participación. A ver, ahí está, muy bien, excelente. A ver, ¿alguien más que desee participar? Yo, Eh, Misita, buenas Buenas noches. noches, Miss. ¿Yo puedo? a ver, Yo, Reina, Miss, ¿quién más? Reina, Daily, ¿no? Y Dailit, Miss, ya. Primero Reina y de ahí Dalit, ¿ya? ya, Miss. Ya, hijita. Reina y de ahí Dalit. Ya, a ver, Reina y de ahí tu compañerita, Dailit. Género discursivo secundario, Reina. Bueno, buenas noches, mis compañeras. Voy a leer el género discursivos secundarios. Los géneros, los géneros discursivos que hacen referencia a una comunicación compleja y elaborada. Por ejemplo, un texto literario, un discurso político o un informe científico. Claro, ¿no? Es un género discursivo secundario. La receta también ha de ser un género discursivo secundario, ¿tú qué dices? Sí, ¿no? Sí. Claro, sí, porque es un género discursivo secundario. Tiene una estructura, un objetivo, un lenguaje formal. Entonces, es un género discursivo secundario, ¿no? Reinita. Secundario. Bien, gracias, Reinita. A ver, su compañera Dailit, ¿sí? Dailit, Sí, Dailit. Miss. A ver, Dailit, ¿puedes leerlo, por favor, la diapositiva de elementos de género discursivo? La estructura que dice, Misita. Elementos, corazón, esta de acá A ver, que dice espera, elementos. ¿Puedes verlo, por favor, hijita? ¿Sí lo puedes ver? espérame. La estructura dice el otro. A ver, A ver, acá dice, ajá, elementos de los géneros discursivos. excelente, claro, es. Ya, Misita. El que está rojito, ¿no? ¿Verdad? Sí, el tema tema. primerito, Ya, corazón. Ajá. el tema. Establece una restricción sobre lo que se puede o no se puede hablar. Por ejemplo, en una entrevista laboral se hablan temas como la trayectoria profesional, estudios realizados, entre otros, y con un tono formal en una reunión con amigos se pueden hablar. La estructura establece, ¿sigo, Miss? Sí, sí, hijita, sigue. La estructura establece el orden o diagrama que rige a las palabras, por ejemplo, la estructura de una carta formal o un currículum. Ajá, un currículum. Un currículo, ay, disculpe. Currículum vitae. Ah, El currículum sí, vitae es, currículum, claro, ajá, el currículum vitae. vitae. Para presentar en una entrevista laboral, debe respetar los formatos y vocabularios formal. Una carta informal para un amigo es más libre, coloquial y descontracturado. El estilo, hijita. A ver, léelo, por favor, el estilo. Puedo ver el estilo, como estoy en celular. Ah, ya. ¿Puedes, hijita, o no? Tú dime nomás. Sí, ya lo. El estilo establece el grado, formalidad o de informalidad de la situación comunicativa y tiene que ver con los recursos léxicos y gramaticales de la lengua. Por un ejemplo, es una entrevista laboral, el estilo será formal y sobrio. En una reunión como amigos,
El estilo será distendido, coloquial o informal. Eso, ¿no? Es diferente, ¿no? Los estilos. Muy bien, Dalicita, gracias. Diamisita. Bien. En el tema establece una restricción sobre lo que puede o no puede hablar, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista laboral, ¿no? Se habla de los temas, la trayectoria profesional, en una entrevista cuando vas de repente has terminado ya ¿cómo se llama? La universidad o el instituto, has terminado ya, el instituto ya has terminado, o de repente estás en quinto ciclo, ¿no? Y quieres postular para ser profesora, ¿no? En este caso, o para postular para auxiliar, ¿no? Entonces vas a una entrevista y esto tiene que ser una entrevista, es una entrevista laboral, ¿no? Entonces ahí hay una trayectoria profesional, ¿no? Donde tienes que seguir parámetros objetivo y el lenguaje tiene que ser ahí formal, ¿no? Por eso nos dice que ha realizado, entre otros, con un tono formal, o sea, un lenguaje formal, en una reunión, en cambio, con un tema, en una reunión con amigos, esto ya es diferente, ¿no? En un tema de una reunión con amigos, pues la palabra va a ser de diversos temas y también va a ser ahí algo coloquial, ¿no? Diferente a la entrevista, ¿no? Que es algo profesional. ¿Ya? En la estructura establece el orden, ¿no? El orden o un diagrama que rige las palabras, ¿no? Ejemplo, en la estructura de una carta formal o en un currículum, una solicitud también puede ser, ¿no? En un currículum, por ejemplo, si vas a hacer tu currículum, tienes que poner primero tu nombre, tu dirección, tu foto, Tu hoja de vida. hoja de vida, ¿no? Primero van tus estudios, puede ir, ¿no? Hay diferentes tipos de hoja de currículum también, ¿no? La estructura de los currículum son diferentes también, ¿no? Hay diferentes estructuras, ¿no? Puede ir, algunos ponen su foto, su dirección, su teléfono primero, luego viene los estudios. Sí, vienen sus estudios, ¿no? Que has realizado, vienen las capacitaciones de repente que has hecho, los años de experiencia que tiene, también puedes poner tus objetivos tuyos, ¿no? Eh, como profesional, ¿no? Entonces hay diferentes también estructuras de currículum vitae que en el internet aparecen y ese es bueno porque tú puedes analizar un currículum vitae que es bueno que tengan, ¿no? Tus superaciones también, objetivos tú como profesional, ¿no? Eh, por eso siempre es bueno que uno vea qué currículum vitae es el más adecuado, ¿no? Para agarrar esa estructura, ¿no? Y esto está dentro De la, del género, claro, de la de la estructura, estructura. Ajá. de la Sí. estructura, Ujú. ¿no? Entonces, eso está dentro de la estructura, lo que les decía, ¿no? Tu nombre, tu apellido, tu foto, todo eso viene a ser la estructura de cómo es un currículum vitae. Ahora, en una solicitud también, ojo, en una solicitud también tiene una estructura, un lenguaje formal también, ¿no? Tienes que, estimado, director, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Es el lenguaje formal, ¿no? Entonces, siempre cuando uno va a realizar un oficio, una solicitud, siempre tiene que utilizar un lenguaje formal, ¿no? En este caso, si te vas a dirigir a alguien, estimado o estimada, ¿no? En este caso, ¿no? Para que sea, pues, bien dirigido, ¿no? Aunque no nos caiga bien, pero tiene que ser formal. Claro, de repente que no está el respeto, ¿no? Ante la persona quien va a dirigir la solicitud o el oficio que vamos a hacerlo, ¿no? Dentro de esta estructura
tiene que haber también qué va primero, ¿no? La fecha, luego qué va, ¿no? Entonces, tiene que tener su estructura también. En una solicitud también hay estructuras, ¿no? Y este vendría a ser un lenguaje formal, ¿no? En este caso. Como acá nos dice también una carta informal, ¿no? Una carta informal, por ejemplo, si quieres hacerle a una amiga que le extrañas, a un amigo que le extrañas, ¿no? Es más libre, es coloquial, porque ahí le vas a contar tus momentos, ¿no? De repente lo que has vivido, tus experiencias, de repente si es una amiga de la promoción de colegio, ¿no? Que años no la ves, o un amigo de promoción de colegio, oye, ¿te acuerdas de ese día con la auxiliar? Que comienzas ahí, es libre y es coloquial por eso, ¿no? Es Un coloquial. ejemplo más claro, una carta a tu ex. Te expresas ahí de una manera coloquial. Sí, claro, también puede ser, Ítalo, muy bien, también puede ser una carta a tu ex, ya sea en una chica, ¿no? O un chico también, ¿no? También le demuestras ahí que le extrañas o que no le extrañas. Entonces ahí también va esta parte coloquial, puede ir coloquial, ¿no? Tiene que ser alegre, claro. El estilo, ¿no? En el estilo. Establece el grado de formalidad o informalidad, ¿no? Claro, en el estilo. Situación de comunicación y tiene que ver con los recursos de los léxicos, ¿no? En este caso, los léxicos vienen a ser vocabulario, ¿no? Ortografía, esa caligrafía, tiene que estar bien en esa redacción, ¿no? De lenguaje, respetando las comas, los tildes, punto y coma, ¿no? Las comas, punto aparte, punto seguido, ¿no? Para poder entender. Ese es con respecto a una estructura, a un estilo, ¿no? A un estilo que tú impliques cuando vas a dirigirte, ¿no? Por eso acá dice gramaticales de la lengua, ¿no? Respetando. Por ejemplo, en una entrevista laboral, en un estilo será formal y sobrio, ¿no? Claro, porque vas a una entrevista, no vas a estar bromeando con la persona que te está entrevistando, ¿no? Es algo serio, sobrio, ¿no? Un poquito. En una reunión de amigos, el estilo será, pues, será, pues, coloquial, informal también, porque van a hablar, pues, palabras de repente que que entre las dos personas se entienden, pero es algo informal, ¿no? Bien. Para terminar, estructuralidad de los géneros discursivos, ¿no? La estructuralidad. Bien. ¿Quién puede leerla, por favor, chicas? Alguien que sea tan amable de poder leerla. Luis Ramos. Ramos, a ver, Ramos, por favor, hijita, léelo. Intertextualidad de los géneros discursivos. La intertextualidad es un término creado por la filósofa Julia Esteban y representa la relación que se establece entre un texto y otros, o entre un diálogo y otros. Y la interpretación de esa relación puede tener amplias posibilidades. Por ejemplo, las obras de arte pueden ser analizadas desde una semiótica, la música desde la historia social, o una obra literaria puede ser adoptada y versionada en forma de parodia. Una de las condiciones para que la intertextualidad se genere de manera plena es el bagaje o conocimiento cultural de los receptores. Si el lector o receptor no identifica el código intertextual, el hipertexto se verá reducido a un sentido simple sin múltiple significación. Muy bien, ¿qué nos quiere, de todo lo que has leído, qué nos quiere dar a entender la intertextualizada en los géneros literarios? Como basado en el tiempo, Miss, sobre los intertextuados, nos dice de diálogo de uno y entre otros.
como es lo que estamos haciendo y las obras literarias que también se viene acoplando ahorita de todo. Bueno, ahorita ya lo han hecho más concurrente las obras, Miss. El teatro ya se vuelve más común. Antes era un poquito más lejano, ahora ya es más común, ya tienen, hay de parodias, como ahí mismo lo dice, va a depender cómo lo relacionen. Ahorita ahí encuentras de todo Claro, pero encuentras. Ya a mano abierta, porque ya cada uno quiere comprar su boleto, va y puede comprar su asiento y va, se sienta, Miss, a escuchar. Encuentras de todo. Ahorita ya ha formado ya simple, se ha hecho más común, más diverso, más llamativo. Entre bromas y bromas encontramos de todo. Ya en los años ha ido cambiando, pero ah, siempre hay el diálogo desde la persona al público, de quien expresa y quien lo escucha. Eso es lo claro, que pasa. para Entonces, todo tipo de personas, ¿no? Ahora para todo tipo de personas, ¿no? A quien sí, le gusta el chiste, quien sí, le gusta. porque en la obra, por decir, obra de arte, no lo he visto hasta en parodia, las obras, y de Sí, todo pasa, Miss, de todo. Entre que te faltan el respeto, el ah, público se ríe, Miss, se ríe. ah, Hay serios, sí, un ballet para personas formales y claro. bien vestidos, eso es uno. Hay otra de sus obras, pues, como decimos, de chistes, de bromas, que todo, Miss, ahorita es abierto, o sea, ya todos podemos ir. Si me gusta la broma, los chistes pesados, me voy y me siento. Si me gustan que a mí porque incluso hasta el público participa en eso, pero vuelta en una obra literaria más formal, no, vas, miras la obra, lo escuchas y allá después, terminando una obra, le das una opinión. Exacto, ¿no? Sí, sí, he ido a teatros, es bonito, hay veces ir, ¿no? A los teatros de obras literarias, ¿no? Claro, como también la música, Miss. Tenemos de varias agrupaciones, desde lo extranjero, desde nuestra ópera. Claro. Entonces, todo tiene para todo público, tanto jóvenes, adultos, adulto mayor que le gusta una ópera, formales. También hay las de reggaetón que se han presentado, van desde las niñas, ya van con otro tipo de vestimenta. Eso, Entonces, ya es nuestra social, como dice acá, una obra literaria, adaptada, versionada, música, para todos los gustos, Miss. claro, adaptados, porque hay veces lo adaptamos también las canciones, Exacto. ¿no? Los Las cuentos. novelas también, Miss. Las novelas con el transcurso del tiempo, desde el antiguo, ha ido cambiando, van cambiando. A veces se repiten, pero es mejor más que lo moderno, porque ya se pierde un poco más de lo ambiguo, o sea, lo más formal ya va cambiando. Entonces, eh, todo va cambiando en el transcurso del tiempo, no modifican, no cambian, o sea, no hacen, no vuelven a crear, sino ya van copiando, copia y pega, pero ya se van actualizando, se van modernizando con nuevos proyectos, nuevas imágenes de colores. Antes era blanco y negro, ahora de colores. Sí, va cambiando también la música, los estilos también, ¿no? Antes era el techno, lo sacan ahora el rock, lo sacan como el techno, ahora lo sacan como ¿cómo Como se cumbia, llama? salsa, de todo se Cumbia ha y visto, la salsa. música también, las novelas, la música de los 70 80 90 que se queda, son grandes músicas, sí, la salsa también 70 80 90 muy buenas, a lo de ahora que una cumbia en salsa, de todo, desde José José su música, viene hasta hacer una salsa. Y Salsa, exacto. ahorita cantan, algunos cantan por cantar, mis, no se pueden negar, pero hay otros que sí cantan y bien hermoso. Claro. Lo de antes a lo de ahora hay mucha diferencia. Sí, sí, es completamente diferente. Bien, gracias, Ramos, por tu aporte. Muchas gracias, Gracias, excelente. Demis. Bien, bien. Ahí terminamos. Chicos, de repente posiblemente les deje un trabajito, ¿ya? De acerca de los géneros discursivos, ¿ya? De los géneros discursivos, para que lo puedan hacer un ejemplo de género discursivo primario, secundario, ¿no? Eh, diferente, ¿no? Eh, Profesorita, como recomendación sería bueno que este trabajo lo pueda subir a plataforma o poder Sí, enviarlo a plataforma. voy a subirlo con las diapositivas porque ya me han dado
¿cómo es mi password? Se puede decir. Ya me mandó mi password, entonces voy a poderme loguear. Voy con la señorita, que es mentora de acá del aula, voy a hablar con ella, ya, para que yo le voy a mandar las diapositivas, ahorita mismo, de acá, le mando, y también le mando ahí una tareita para ustedes, para que no se vaya a ir, para que se quede algo, porque yo he visto que han dado sus contribuciones, todas las chicas acá, tú también, y quiero que esto no se quede pues al aire, ¿no? Sino que también haya algo más, ¿no? Para su refuerzo. Bien, voy a tomar fotos a las alumnas que hoy día han estado en clase, ¿ya? Yo siempre voy a comenzar a tomar para mi evaluación de asistencia, ¿ya? Esa es otra nota. Bien, nos vemos, chicas, cuídense mucho. Nos Chao, vemos. chao. Nos Nos vemos. vemos, Miss, que la pase bonito. De las madres también. Feliz Ah, día, feliz feliz día día de de la la madre. madre. Miss, un fuerte Feliz día de abrazo. la madre. Abracen a su mamá. Escríbanle una carta a su mamá, ya que hemos hablado de género discursivo. Escríbanle una cartita a su mamá, chicas. O un chiste también, género discursivo. Pueden hacer eso, en la plataforma lo pueden hacer por el Día de la Madre, un género discursivo de eso, referente al Día de la Madre de repente. Pueden hacer un chiste o una cartita, un género discursivo, alusivo al Día de la Madre, pues, ¿no? Lo voy a aceptar y le voy a poner más notita. ¿Ya, chicos? Bien. Nos vemos, cuídense mucho, bendiciones. Chao, Miss, que le pase bonito su día. Igualmente, muchas gracias, nos vemos. Ustedes también. Hasta la próxima semana, Miss. Hasta la próxima, chicos. Bendiciones. Nos vemos.